Bienvenido al podcast de Teología Práctica, un podcast donde la teología deja de ser compleja y toma vida para tu día a día. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de Teología Práctica. Y una vez más he invitado a nuestro hermano Brian. ¿Cómo estás, Brian? Súper bien. Ya extrañaba los episodios, ya extrañaba estar aquí y más con temas interesantes. Interesantes, más con temas así que ayuden a aprender no la ira de los hermanos, sino la pasión por aplicar la palabra de Dios de los hermanos. Tengo que orar por ti. Todo el tiempo estás pensando en prender algo en los hermanos. No, en aplicar. O sea, siempre es aplicar. ¿Cómo lo vamos a aplicar de manera vivencial, lúcida en nuestras vidas? Claro, y sobre todo por el tema de hoy, ¿eh? El tema de hoy. ¿Lo quieres dar? ¿Cuál es? Sí, me casé con un incrédulo. ¿Ahora qué hago? ¿Qué pasa? ¿Ahora qué hago? Un tema que tal vez sea bastante necesario en la cultura cristiana de nuestros días. ¿Tú qué crees? Yo creo que es bastante interesante porque se necesita. O sea, se necesita y lo vamos a ir desmenuzando conforme va pasando los episodios, el tiempo, en cómo es que a veces nos dejamos seducir por nuestro deseo carnal. A veces nos dejamos seducir por falsos lineamientos que incluso el mundo ha estandarizado en nuestras métricas. Y consideramos que eso es lo adecuado porque así fuimos viéndolo durante el crecimiento de nuestras vidas, con películas, con música, con videos, con familiares, incluso con nuestros propios padres, ¿no? Creyendo que es lo adecuado, pero en realidad, como creyentes, como siervos del Señor, ahora podemos darnos cuenta que esos no son los parámetros que tenemos que llevar. Entonces, claro que es un episodio con un tema bastante interesante porque eso ha permeado la iglesia y si no estamos bien como familias, evidentemente no vamos a estar bien como iglesias. Así es, y sobre todo si consideramos que, o sea, tenemos que tomar muchas decisiones que son muy importantes en nuestras vidas, ¿cierto o no? Digo, todo lo hacemos para la gloria del Señor. Amén. Y cada detalle, cómo lavo un vaso, cómo sirvo, cómo no sirvo, cómo me relaciono, cómo no me relaciono, debemos estar buscando tener en nuestras mentes eso, ¿no? Cómo glorifico a Dios en mi vida. Pero cuánto más cuando estamos hablando de un tema como este, de con quién voy a hacer votos de matrimonio, con quién voy a hacer votos de fidelidad hacia esa persona, porque es mi cónyuge, porque lo estoy considerando alguien muy importante a ese nivel en mi vida, ¿no? Y en ese tipo de relaciones, ¿cuánto más deberíamos estar buscando asegurarnos eso, ¿no? Pero también sabemos que seguimos viviendo en pecado, ¿no? A veces por ignorancia pecamos, a veces por rebeldía pecamos, y sin importar cuál haya sido de las dos, creo que es bueno hablar en esa dirección, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a alguien que ya está parado ahí, ¿no? Que ya sea por ignorancia o por desobediencia, o porque el Señor lo salvó o la salvó, ya una vez habiéndose casado, ¿no? Y solamente uno de ellos es salvo, ¿no? Pero bueno, creo que, o sea, aunque va a haber temas que se van a traslapar con esa idea, ahorita queremos enfocarnos más en la idea de que, pues, te casaste, ¿no? O sea, tú ya tomaste esa decisión, ¿no? Tal vez a sabiendas que estaba mal, que no iba a glorificar a Dios en tu vida, ya estás ahí. ¿Ahora qué hago? ¿Cómo puedo seguir glorificando a Dios en medio? Porque hasta eso Dios lo puede ocupar, lo puede redimir, ¿no? No que sea lo ideal, no que es lo que Él nos pide que hagamos, sí, pero aún ya estando en esas, ¿cómo podemos seguir rectificando y glorificando a Dios en nuestras vidas a la luz de un contexto como ese, ¿no? Me casé con un no cristiano, con un incrédulo, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Y es importante el tema porque al final estamos hablando de la primera institución que el Señor dejó, que es el matrimonio,
y te vas a volver una sola carne con esa persona. Si no lo has seleccionado adecuadamente, vienen problemas. Y creo que uno de los primeros pasos que yo creo que el tema del día de hoy nos va a ayudar es que los jóvenes y no tan jóvenes, que los solteros, o sea, que puedan ver el peligro que es no discernir, que escojan bien a su pareja, porque esto va a repercutir en que adoren a Dios de una manera adecuada o que incluso lo dejen de adorar. Claro, ¿no? Que se convierta en un estorbo, un obstáculo, su relación de pareja, para que ellos sigan creciendo en su devoción y adoración a Dios, ¿no? Por eso la importancia de ver las consecuencias, por un lado, ¿no? De cuando nos tomamos una decisión así, ¿no? Y pues para no cometer esos errores también nosotros, ¿no? Sí. Creo que es muy importante evitar futuros problemas y seguros que van a impactar nuestra vida espiritual de manera negativa. Sabes que van a estar ahí presentes. ¿Por qué? Porque uno va a tirar para este lado y otro va a tirar para el otro lado. Claro. Entonces, evidentemente, si no están en un mismo sentir, en un mismo camino, claro, los problemas son seguros. Claro, es una fórmula segura para el desastre y el caos. Claro. Espiritual, ¿no? Claro, y ahí entra un poco el testimonio. O sea, yo puedo testificar un poco porque mi esposa era creyente, yo no era creyente. O sea, yo incluso me atrevía y tenía el descaro, la vergüenza de burlarme de la religiosidad, burlarme de los creyentes, de gente que yo veía que asistía a la iglesia, porque yo crecí en un contexto en el que evidentemente era católico, pero un católico que ni siquiera leía y abría su Biblia, solamente era católico por etiqueta. Entonces, por tradición. Por tradición. Entonces, cuando yo conozco a mi esposa, me dice, es que yo soy cristiana, y fue como que, ¿y eso qué es? ¿Cómo se come? ¿Qué onda con eso? Y ya hasta que empecé a darme cuenta que yo estaba mal, el Señor tuvo misericordia de mí. Claro. Pero fue gracia de Dios. O sea, fue gracia. Y que no sucede en todos los casos, ¿no? No sucede en todos los casos. Y creo que ese es uno de los problemas, y ahorita vamos a comentar al respecto, ¿no? Que podemos llegar a ser pragmáticos de que, le sucedió a fulanito, pues yo también me aviento el volado, ¿no? Y voy a tomar esta decisión, me caso con un incrédulo, pero no siempre es garantía que Dios va a obrar en la vida de ese incrédulo como consecuencia de que se casó con un cristiano, ¿no? Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Claro. Ahorita me gustaría que, tocáramos segunda de Corintios 6:14, en donde tenemos un principio muy clave y que nos ayuda como fundamento a tener cuidado en considerar casarnos con un no creyente, que tiene que ver con el yugo desigual. ¿Lo quieres leer? Claro que sí. Y un poco del contexto de este pasaje es Pablo le está dando características a la iglesia de Corinto. Es la segunda vez que le envió una carta explicándoles cómo se tenían que guiar, cómo tenían que estar haciendo las cosas. Y llega al versículo 14, cuando te leo el 13, que dice, ahora bien, en igual reciprocidad, les hablo como a niños. Ustedes también abran de par en par su corazón. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios vivo. Y viene otro pasaje. Claro. Y yo creo que es importante reconocer que ese llamado del apóstol a los corintios tiene que ver primordialmente con la idea de no estar asociándonos con otros que no predican el mismo mensaje, ¿no? O sea, que no están adorando al mismo Dios que adoramos, que no manejan la misma doctrina sana que nosotros creemos, que no están parados en el mismo canal con respecto a la gracia, al evangelio mismo. O sea, tiene que ver con eso, no asociarnos en yugo desigual con aquellos que no predican el evangelio que nosotros hemos creído, que creen en el Dios en el que nosotros nos hemos sometido, al que nos hemos sometido, ¿no? A la teología sana bíblica. Y creo que ese mismo principio lo podemos extender en muchas direcciones, una de las cuales es precisamente el del tema de hoy, en donde cuando yo me hago una carne, como ya bien lo mencionaste, al hacer votos de matrimonio con una persona, sin lugar a duda,
va a suceder que vamos a interactuar en nuestras cosmovisiones de la vida. Ujú. O sea, si con una persona, un ser humano, va a interactuar y va a tratar de negociar cosmovisiones, antes que con cualquier otra, es con tu cónyuge. ¿Cierto o no? Sí, claro. ¿No? Y si en eso no estás parado en la misma página, con respecto a la cosmovisión de la vida, que en este caso, si hablamos del cristianismo con una cosmovisión cristiana, híjole, te estás metiendo en graves problemas. Muy graves problemas. De forma que, bueno, ¿querías decir algo? No, sí, tiene toda la razón, porque estamos hablando que somos seres humanos, que sí o sí nos encanta interactuar. Así sea el muy apático, así sea una persona súper extrovertida. Estamos llamados a tener relaciones. Entonces, evidentemente, cuando no tenemos una misma cosmovisión, incluso si nuestra fe no está bien cimentada, nos tiende a llevar cualquier viento de doctrina. Y evidentemente, si la persona con la que vamos a estar 24/7 no está en la misma sintonía que nosotros, y más adelante lo vamos a hablar, ¿no? Ya sea a la par o más que nosotros, vamos a tener un problema. Claro. Claro, y me gusta cómo lo pones, o sea, de por sí ya para el cristiano es un peligro y tenemos que estar alerta de no estarnos dejando llevar por cualquier viento de doctrina, ¿no? O sea, eso de entrada para el cristiano, ¿no? Obviamente si nos casamos con un incrédulo, ya tenemos eso de entrada, o sea, ya tenemos, nosotros mismos hemos puesto, por decirlo así, la tentación de ser llevados por cualquier viento de doctrina, ¿no? Sí. Y va a tener que ver mucho con la filosofía de vida de esa persona, con la cosmovisión de vida de esa persona y no subestimar que podamos ser atraídos a su filosofía de vida o que podamos ser persuadidos en las direcciones que contradicen la voluntad de Dios en su palabra, ¿no? Entonces, por lo mismo es que es de peligro asociarnos con yugo desigual hacia esas direcciones con una persona que estamos considerando en el matrimonio, como Sí. nuestro esposo, como nuestra esposa, ¿cierto o no? Sí, porque al final van a haber dos consecuencias. O sea, tenemos la positiva y es una misericordiosa del Señor, Ujú. que es lo que hablabas, que el Señor lo puede usar, ¿para qué? Para que se convierta. O sea, ¿el Señor puede obrar en eso? Claro que sí, el Señor puede obrar porque Claro, es Dios Él es el mismo. Todopoderoso, Él puede hacer esas cosas. Sí, usa cualquier cosa, usó reyes que no eran Paganos. o sea, que eran paganos para poder construir y llegar a una misión Claro, que no puede hacer con nosotros. claro. Y está la otra consecuencia negativa. Está la otra consecuencia negativa y es evidentemente pues el divorcio, ¿no? Sí, o simplemente vivir un cristianismo en constante oposición y que te puede llevar a la mediocridad misma Sí. de vivir tu fe, ¿no? Porque pues tú mismo pusiste el enemigo en la cama, por decirlo así, Claro que sí. ¿no? O sea, sí, tendrá muchas cosas buenas la persona, cumplirá con muchos aspectos sociales y morales de la vida, pero el cristianismo no es mera moralidad. Ujú. No es mero comportamiento externo, tiene que ver con asuntos profundos del corazón. Y eso solamente sucede, o eso solamente lo van a querer vivir aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que junto con nosotros somos seguidores de Cristo. Y si no estamos parados ahí con nuestro cónyuge, va a haber problemas, va a haber dificultades, ¿no? Y yo creo que ya hablando ya de cosas prácticas que podemos empezar a soltar en el podcast, Brian, yo creo que el primer llamado que yo haría a cualquiera que esté parado en ese lugar es que se arrepienta. Sí. Porque mucho del cómo no puedes buscar ahora redimir tu contexto no va a suceder si no reconoces primeramente que hiciste lo malo y que tienes que arrepentirte, que le tienes que llamar a lo que hiciste pecado. Sí. Porque por eso muchos no trabajan hacia una mejor dirección, ¿ok? Ya metimos la pata, ¿no? Ya estamos ahí parados en el lodo y ya nos dimos cuenta, pero no lo queremos ver tan malo. O nuestro orgullo no nos deja llamarle al pecado pecado. Ujú. Y yo creo que esa es la primera invitación que yo haría a cualquiera que estuviera parado en esa situación. Arrepiéntete, o sea, humíllate ante el Señor, reconoce que sí, que todos pecamos y que tú pecaste en gran manera en esta dirección, pues reconócelo y tráelo al Señor y pídele al Señor que ahora te ayude a restituir en tu arrepentimiento, a redimir
esos malos pasos que diste y que Él enderece esos pasos y que te ayude a, pues ahora a ver cómo poder navegar las aguas de tu cristianismo en el contexto en el que ahora te encuentras parado o parada, ¿no? Entonces, creo que inicia con arrepentimiento, reconocer que hiciste lo malo, ¿no? Y parte de ese arrepentimiento tiene que lucir en formas de que ahora no prediques tu contexto como una opción. Claro. Aun si Dios usó ese contexto en tu vida para salvar a tu cónyuge. ¿Cierto o no? Porque yo lo he visto muchas veces. Personas que se casaron con un incrédulo en desobediencia a la palabra de Dios, o sea, conscientes de que eso no era lo que debían estar buscando. Por la misericordia de Dios y la gracia de Dios, Dios salva a su cónyuge, ¿ok? Y después, como no están mostrando un verdadero arrepentimiento, es porque los ves así como que no, pero bueno, Dios, o sea, como que aconsejando a otros que están iniciando y considerando esas opciones en sus vidas, como que no los ves hablando duro en contra de lo que ellos hicieron mal en el pasado. Como que dejando un poco la puerta abierta de que, pues pudiera ser tu caso. A mí me funcionó. A mí me funcionó, ¿no? El pragmatismo religioso que a veces se mete en las iglesias. Y creo que eso no está bien. O sea, no revela verdadero arrepentimiento. Si alguien ya cometió eso, es la persona que se debe de convertir en el patrocinador número 1 de la forma correcta de hacer las cosas a la manera de Dios. Y totalmente, si tú quieres ponerlo así, satanizar la forma en la que la persona misma lo hizo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si hay un verdadero arrepentimiento, ¿no? Y si en verdad estamos buscando ayudar a las personas. Porque hay pasajes, ¿no? En 1 de Pedro 3:1 nos habla de esta idea de ganar a la persona con la que estás casada y que no es un creyente. Sí, lo leo. Dice: asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Entonces ahí está, ¿no? Muchos dicen, ahí está, ¿no? Tú puedes ganar a tu marido. Y muchas veces como que esa es nuestra justificación del por qué hacer las cosas mal, ¿no? O aún ya haciéndolas mal, también mal aconsejamos en direcciones de cómo ganarlo, no de la forma correcta, ¿no? De que es viviendo una vida piadosa, como dice el texto, sino más bien cediendo a las peticiones de mi cónyuge o de mi esposa, en el caso de que si es un hombre, incrédula, ¿no? Y entonces ahí no va a aportar en nada el que Dios te quiera usar como una posibilidad de ganarlo para Cristo. Cuando tú no vives para Cristo. En otras palabras, tu devoción está primeramente hacia tu marido horizontal y no hacia tu marido vertical, que en este caso es Cristo. Y como consecuencia así no va a ser de impacto y Dios no lo va a poder usar para que ganes a tu marido. Tienes que tener en mente que tiene que ver con tu piedad y tu devoción y tu alianza y tu devoción y alianza primeramente a Cristo, lo que va a traer el impacto a la vida de otros, incluyendo tu marido incrédulo. Sí, porque no vamos a poder estar llegando a sus corazones nosotros, ¿no? Creyendo que con nuestro actuar vamos a poderlo ganar, con nuestra forma de ser, pero en realidad estamos quitándole la fuerza al Espíritu del Señor, cuando es Él mismo quien Él, mediante nuestra sujeción tierna y respetuosa, hablando de mujer u hombre, vamos a poder ganar a nuestros cónyuges. Claro. O sea, sí, nuestro testimonio lo va a usar Dios. Sí, pero ese testimonio siempre tiene que ser en dirección de tu lealtad a las cosas de Dios, primeramente. No tu lealtad a tu marido, a tu cónyuge o a tu pareja incrédula, ¿no? No puede ser así. Hay otro pasaje, 1 Corintios 7, 12 al 16, si quieres interactuamos un poco más con ese. 1 Corintios 7, 12 al 16, y dice: pero
a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales cosas el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Entonces yo creo que, o sea, usando los dos pasajes, el de Primera de Pedro y podemos discernir que existen dos posibilidades de consecuencias una vez que ya estás parado ahí, claro, ¿no? La primera y positiva es que tu marido se convierta, ¿no? Hablando de que es un incrédulo o es una incrédulo, ¿no? Pues se puede convertir, esa es una posibilidad, ¿no? Como consecuencia de que la gracia que fluyó en ti o que llegó a ti va a fluir a través de ti. Y entonces, como consecuencia, esa persona incrédula, ¿no? Inconverso, no creyente, pues puede ser tocado por la misma gracia y tú como un canal o un vehículo que Dios va a usar para que la gracia de Cristo llegue a la vida de esa persona. Sí. La otra consecuencia que vemos en esos pasajes, pues es considerar que tienes que dejar a la persona. Uh-huh. O sea, en otras palabras, considerar el divorcio. ¿Por qué? Porque como ya lo dijimos, tenemos a dos personas que se han hecho una sola carne, pero que tienen una cosmovisión distinta de la vida. Uno está queriendo vivir para la gloria de Dios, el otro quiere estar viviendo para su propia gloria, y eso no se puede. Es como jugar a la cuerda, ¿no? Sí, claro. El juego de la cuerda, de que no, los dos no están parados en el mismo lugar jalando para el mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a haber una tensión en esa cuerda. Y esa tensión es porque uno está de un lado y el otro está del otro, y cada uno quiere jalar al otro a su lado porque creen que esa es la forma en la que hay que vivir la vida, Sí. ¿no? Entonces, en ese caso, puede llegar que la consecuencia negativa de haber tomado esa decisión de casarme con un incrédulo te tenga que llevar al divorcio mismo, con todo y que no es lo ideal, eso es verdad, ¿no? La Biblia quiere que respetemos los principios de fidelidad, porque Dios es fiel, quiere que representemos el evangelio en las direcciones de guardar un pacto, ¿ok? Pero no por encima del pacto que debemos estar buscando guardar con Dios. Amén. ¿No? Y en otras palabras, a veces toca eso, ¿no? Considerar el divorcio porque mi primer amor, que es Cristo, se está viendo amenazado por mi amor horizontal con mi cónyuge. Y yo no puedo tener un amor más alto por un cónyuge que por Cristo, porque entonces eso sería idolatría. Uh-huh. Y Dios nos dice que debemos estar buscando morir a la idolatría. Y obviamente aquí en el contexto de Corintios, tiene que ver con que la persona pues también ya no quiera estar contigo, ¿no? Por consecuencia de que tú estás viviendo el evangelio. Claro. ¿No? De que tú viste que la regaste, cometiste un error, pero estás dispuesto a rectificar. Estás dispuesto a mostrar frutos dignos de arrepentimiento y vas a poner a Cristo antes que cualquier cosa en tu matrimonio. Y eso va a ser bueno para tu matrimonio. Porque la posibilidad es que tu matrimonio, tu cónyuge, sea salvo o sea impactado por el testimonio del evangelio y entonces quiera considerar los caminos del Señor. Porque te ve considerarlos a ti y te ve fuerte en esa convicción y no te ve moviendo el dedo del renglón, y como consecuencia, entonces eso es de lo que está hablando el texto, puedas ganar a tu marido, ¿ok? Ganarlo hacia el lado de la gracia, hacia el lado de que jale contigo del mismo lado de la cuerda, Sí. ¿no? Sí, porque no seamos muy emocionales, no seamos pragmáticos, porque muchas posturas, muchas personas van a decir es que el divorcio es imposible en la vida del creyente. O sea, Dios instituyó el matrimonio, no se pueden divorciar. Pero hay parámetros en los que sí es necesario hacerlo, más cuando tu obediencia está siendo socavada por la concupiscencia de tu pareja, de Claro. tu cónyuge.
Claro. Donde no se te está permitiendo congregarte, donde no te dejan participar en estudios de oración, no te dejan ir con reuniones de mujeres o viceversa. O sea, no solo hablamos del hombre el malo, sino también podemos hablar de que la mujer sea la que no es creyente. Claro. Y que tengan problemas, porque eso te va a llevar al final del día a la misma batalla, ¿no? Claro. O sea, dicen por ahí durmiendo con el enemigo. Uh-huh. Y refiriéndonos en el enemigo en posturas de creencia. Sí. O sea, que no deja de ser menos enemigo. Por eso, ¿no? Sí. Porque la batalla es de una lucha de posturas, de una lucha de convicciones, de una lucha de cosmovisiones, como ya lo mencionamos, ¿no? Sí. Entonces, creo que al final del día es algo que no queremos experimentar y que sería importante, creo que ya a estas alturas en el podcast, pues mencionar algunos aspectos prácticos para evitar casarme con un incrédulo, ¿no? Sí. Porque al final creo que esa es la meta. Ya lo dijimos, me casé con un incrédulo, ¿ahora qué hago? Bueno, pues arrepiéntete. Creo que es el paso número 1. ¿Y cómo luces ese arrepentimiento? Pues que ahora vas a vivir para Cristo sin importar las consecuencias de lo que suceda con tu matrimonio a partir del punto en el que reconoces que no hiciste lo bueno. Uh-huh. Creo que es tan simple como eso, Sí. de manera práctica. Y obviamente es vivir la fe en comunidad, ser un miembro sano de tu iglesia, buscar una iglesia sana y que tu lealtad total sea a las cosas de Dios antes que a las cosas que tu marido quiere que hagas, Uh-huh. ¿no? Eso va a impactar con el potencial de que Dios lo salve a través de ver tu piedad, tu ejemplo de lo que significa seguir a Jesús, ¿no? Y la razón por la que lo haces y por la que estás dispuesta a perder a tu propio marido por tener a Cristo y no perder a Cristo, Sí. ¿cierto o no? Porque Él es tu primer amor, Uh-huh. Amén. no tu marido, no tu esposa incrédula, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo evitar casarme con un incrédulo? Aquí se me ocurren unas... lo que ya dijimos, tú primero busca al Señor y sé devoto a su persona, ya lo dijimos. El otro sería, busca una persona que tenga más madurez que tú, o en su defecto, Tu nivel. tu nivel. Bueno, ahí me refiero más al hecho de que de manera práctica, para no decir que sí a la persona que sientes que debe ser tu marido o tu esposa. O sea, ¿cómo me puedo asegurar que esta persona que está conmigo? Porque a veces pasa, ¿no? Que te casas con la persona que te dijo que sí era un cristiano. ¿Cierto o no? Sí. Pero no lo era. O sea, más bien tal vez te engañó para que te casaras con él, ¿no? Y tal vez trató de aparentar un poco de piedad, ¿no? Empezó a leer su Biblia Sí. para que te casaras con la persona, ¿no? Y ya una vez que obtuvo lo que quería, que era tenerte a ti, ¿no? Asumiendo que está interesada la persona en esa relación, entonces de repente ya no quiere seguir leyendo su Biblia, ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere las cosas que había mostrado en un inicio. Entonces, ¿qué nos puede ayudar de manera práctica a no ser engañados en esa dirección? Pues yo creo que tiene mucho que ver con la persona con la que te cases. Bueno, asegúrate por un lado que tú seas verdaderamente un creyente, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, porque es complicado cuando tienes conocimiento de la Escritura ser engañado. Claro. Porque evidentemente, mínimo, si no te recita Juan 3:16, creo que hay problemas, ¿no? Que es el versículo claro. como por excelencia de todos. Sí. Es como el caldito de pollo que te receta el doctor así para Sí. todo. Este es lo mismo. Uh-huh. Entonces es complicado, porque si te engañó en eso, entonces es complicado que tú seas la víctima. Ya. Porque podemos victimizarnos de es que fui engañado, pastor. Sí, exactamente. Y es que esto. No fuiste engañado. Más bien no te dejaste discernir, no quisiste discernir Claro. que no era un creyente. Viste que no oraba, viste que esto, viste que le costaba este trabajo, estas situaciones. Claro. Pero pues ya lo hiciste. Claro. Sí, y yo creo que es a lo que iba, ¿no? O sea, por eso un paso práctico creo que tiene que ver con asegúrate que la persona esté, si no al mismo nivel que tú, en madurez espiritual, si se puede, a un nivel más alto espiritualmente Claro. hablando. Entonces, ¿eso qué te va a garantizar? Que no vas a ser tú el que todo el tiempo vas a tener que estar, voy a usar esta palabra, ¿no? Arriando a la persona hacia tu lado, hacia las cosas de Sí. Dios, sino más bien que si alguien va a arriar a alguien,
que sea la persona arriándote a ti, Claro. hacia las cosas de Dios, ¿no? Ujú. ¿Y cómo puedes garantizar que suceda eso o estar con una garantía muy alta de que eso suceda? Pues si te casas o escoges a alguien que tú lo ves más apasionado que Dios por ti, que tú lo ves más comprometido en las cosas de Dios que tú lo ves más involucrado en la iglesia de lo que tú lo estás. Sí. Y entonces eso como que te puede dar un indicador con una expectativa más alta de saber que vas a crecer junto con la persona en el Señor, no que va a ser al revés, que te va a jalar y te va a estancar en direcciones que no te van a favorecer en tu vida. Y que lo ves servir en tu iglesia local. Claro. Porque si no sirve en una iglesia local, no lo ves servir, no vas a ver que ese metal con metal, como habla Pablo, se está afilando, porque creo que ahí es donde se nota mucho el espíritu, Claro. con nuestras batallas, con nuestros problemas, con nuestra forma de ser. Entonces Claro. creo que es importante también ahí, tanto tú que pidas ayuda en tu iglesia local, que te ayuden a discernir, que te ayuden a verlo, si en realidad está sirviendo, si es fiel, Claro. como que hay frutos, no hay frutos. Eso creo Claro. es muy importante. Y creo que es importante eso, o sea, estamos hablando de vivir tu fe en comunidad, otra vez, y aprovecharte de esa comunidad, ¿no? Ujú. O sea, no tengo problema con la palabra, aprovéchate de tus hermanos en el buen sentido de la palabra, Sí. para que te ayuden a discernir a esta persona, porque el problema a veces con los temas de enamoramiento es que podemos llegar a poner encima nuestras emociones por nuestras convicciones. Ujú. Y si sucede eso, entonces vamos a tener malas lecturas incorrectas de lo que debemos estar buscando leer de manera correcta, Ujú. ¿cierto o no? Pero si son otros junto con nosotros haciendo ese análisis de si esa persona en verdad ama a Dios, si esa persona en verdad es la persona que mejor nos conviene, no porque es perfecta, sino porque en verdad lo vemos o la vemos buscando en una manera genuina, sana a Dios y devoción a su persona, entonces creo que tendríamos una garantía más alta de que no vamos a cometer ese error, ¿no? Porque tenemos aliados junto con nosotros en ese proceso de evaluación de si fulanito me conviene, Ujú. ¿no? Sí, y no siempre confiar o depender de los cercanos que tenemos, porque a lo mejor y tenemos a, pues, no sé, a la prima que está cerca, o a la abuelita, o al tío, etc., que nos ven en nuestro sufrir, que nos ven en nuestros deseos y dicen, no, sí es el adecuado. Si eso no, te hace sí, feliz, tú síguelo. Exacto, tú dale, sí, yo lo veo que ama, pero tienes a tu Me trae iglesia. chocolates a mí junto contigo. Uf, sí, claro. Me llevó a los tacos de carnitas. Entonces, si no tomamos de ese gran abanico de posibilidades y Sí, de claro. dones que tenemos en la iglesia, Ujú. no vamos a poder tener una opinión y una certeza de qué decisión tomar. Claro. Y yo creo que con eso me atrevería a recomendar que pidas a tus pastores que te asignen mentores a los que rendirás cuentas en tu búsqueda de pareja, Ujú. ¿no? O sea, ¿te das cuenta del orden? Creo que hay sabiduría en ir con mis líderes espirituales, ¿no? Que son mis pastores, aquellos a los que Dios me pide someterme, ¿no? Y que esos líderes, ellos no tienen que ser los que me den un acompañamiento, simplemente los que dirijan tal vez ese acompañamiento, los que supervisen ese acompañamiento, y que ellos asignen a otros miembros que ellos saben son maduros y que van a poder llevar un acompañamiento así, a manera de rendición de cuentas, a manera de dar un seguimiento a la persona que está considerando una relación de pareja con miras al matrimonio con alguien más, Claro. ¿no? Ujú. Otro sería, y bueno, ahí sigue siendo la iglesia local la que está presente en medio de esa búsqueda, ¿no? El otro sería que no te dejes llevar con la primera impresión, en otras palabras, que no seas emocional, ¿no? Porque muchas personas, otra vez, yo me enteré de un caso, ¿no? La persona se fue a un campamento de esos de jóvenes para servir, conoció a una persona por ahí, y pues lo vio servir con toda la devoción que uno va a esos lugares, ¿no? Ujú. Aquellos que van a esos campamentos de jóvenes. Y de repente, pues Dios le mostró que esa era la persona con la que se tenía que casar, porque pues lo vio servir con toda la devoción en esos 3 días o 5 días que duró el campamento, ¿no? Sí. Y uno dice, ¿de veras? O sea, ¿va a ser ese el estándar para juzgar quién debe ser
la persona con la que te tienes que casar. O sea, 5 días de conocer a una persona, ¿acaso son suficientes para poder yo discernir correctamente sin temor a equivocarme? Que esa es la persona que Dios tiene preparada para mi vida. Creo que estamos hablando de algo muy vago y muy sin discernimiento. No sé qué piensas. Sí, evidentemente no podemos tener un estándar diferente al que el Señor en su Escritura tiene. Exactamente. O sea, aparte de no solo de lo emocional, me atrevería a agregar carnal. O sea, no solo porque 1 Corintios 7:9, cuando Pablo les habla acerca del dominio propio y que dice: a los solteros y viudas les digo, sería bueno que se queden como yo, pero si carecen de dominio propio, cásense. Que mejor se casen para no quemarse. Si tu estándar es: ya no aguanto, pastor, ya. Lo primero que se me atraviese me lo llevo. Y como en este caso, ¿no? Fui a un campamento y evidentemente, pues, vámonos de una vez, lo vi servir, cumple mis expectativas, está guapo, tiene buen cuerpo, ya con eso ya la armé. Entonces, o lo vi servir y mostrar algún aspecto de piedad y ya eso, como si eso fuera todo lo que hay que considerar, ¿no? Sí, y evidentemente puedes darte cuenta que no hiciste caso a la Escritura. Claro. O sea, fueron tus parámetros los que te llevaron a tomar la decisión y no fue la Escritura la que te llevó a tomar esa decisión. Claro. Sí, y por eso es que digo que hay que vivirlo en comunidad. O sea, esa búsqueda lo tienes que hacer en acompañamiento con tus hermanos en Cristo. No nada más con tu familia, porque a veces también la familia trae estándares no bíblicos, sí, ¿no? En el proceso de cómo considerar esa búsqueda de pareja. Y si yo digo, no, pues si mi papá y mi mamá lo aprueban, entonces es porque está bien. No, a ver, tu papá y tu mamá no es Dios, no son perfectos y necesitan también de la iglesia para sus propias decisiones, sí, ¿no? Entonces sí, considéralos, claro, son tus papás, son los que queremos pensar que son los primeros que quieren lo mejor para ti, sobre todo si se dicen ser cristianos, sí, ¿no? Pero no te limites a tus papás. Ve a otros lugares, otra vez, ve a tus pastores, ve a miembros maduros de la iglesia, ve a otros creyentes que ya lo han hecho bien, ve a otros creyentes que lo han hecho mal y aprende de los errores aún de los que lo han hecho mal. sí. Pero considéralo todo, o sea, es una decisión, no cualquier decisión, es una decisión bien, bien importante y de ella depende mucho cómo tu crecimiento espiritual se crezca en gran manera o se estanque o de plano hasta se vaya para abajo en muchas direcciones. Sí, porque los papás cometemos errores. Yo tengo niños pequeños y uno de ellos está bien emocionado por verme a mí con Dani, de que estamos casados y que nos amamos y todo, pero yo muchas veces cuando platico con él y le digo: hijo, no te dejes llevar solamente por las apariencias, porque puede gustarte físicamente, puede atraerte, puede decir: me vuelve loco, me encanta estar con esta persona, pero si no ama al Señor, si tú no ves un deseo de servirle y de que sea Dios primero y todo lo demás segundo, aléjate. Claro. Y no podemos jugar con fuego, Omar. Claro. Porque no podemos ser mejores que José con la esposa de Potifar. No podemos decir: bueno, yo no veo, me quedo aquí, solo me volteo. O sea, la Escritura dice que José huyó, se alejó. Y si nosotros jugamos con fuego a decir: yo estoy firme, no voy a resbalar, que la propia Escritura te lo dice, el que esté firme, mire de no resbalar. Si la propia Escritura te está demandando eso y nosotros hacemos caso omiso y queremos jugar con fuego, van a haber consecuencias. Claro. Y consecuencias que hoy en día, me atrevo a decir, se minimizan, como: sencillo, me divorcio, no pasa nada. No, sí pasa mucho, porque ahora va a haber un problema más grande. Tienes hijos, no solo te dañaste tú la vida, no solo dañaste tu vida espiritual, ahora estás dañando a los niños, porque ahora les fracturaste el corazón, ahora fracturaste sus vidas y ahora no sabes ni cómo guiarlo. ¿Por qué? Porque no quieres ni dejarte guiar por el Señor, ni por sus medios de gracia. Claro, y qué bueno que mencionas eso de los hijos. O sea, el impacto no nada más se queda en tu estancamiento espiritual. Sí. Se puede extender a que tu testimonio no edifique, sino más bien desanime a otros. Se puede extender a que tus hijos tengan una mala referencia, un mal modelo a seguir, ¿no? Y que ellos mismos también sean confundidos en lo que deben de estar buscando creer, ¿no? Porque tú les vas a predicar a Cristo por un lado y tu cónyuge incrédulo les va a predicar el mundo, claro, ¿no? Las cosas de este mundo. Y siempre va a haber esa lucha
de entre quién tiene la razón, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante que o sea, que no lo tomemos a la ligera, ¿no? Y bueno, creo que ya lo mencioné, que te acerques a matrimonios maduros que lo han hecho bien. Ese sería el otro punto. Y a matrimonios que tal vez ya ahorita son maduros, pero en su momento fueron inmaduros, lo hicieron mal. Y también a ellos, ¿no? Les digas, oye, pues dime cómo fue, ¿no? Para yo no cometer esos errores y aprender de sus errores, ¿no? Entonces yo creo que de manera general esos son algunos puntos prácticos, ¿no? Que podríamos considerar para este podcast. No sé si te ocurre alguno más, pero... Leer literatura sobre el tema. O sea, leer literatura sana sobre el tema. Que nos pueda ayudar a tomar una mejor decisión. Ahora, creo que lo que mencionamos de acercarnos con gente, preguntar, hacer consenso y todo eso, lo podemos ver de manera práctica, como Proverbios dice, que en multitud de consejeros está la sabiduría. No solo porque te digan, estas personas hazlo así, o estas otras hazlo así, tú vas a hacer lo que te dice este o te dice el otro, sino uno debe tener esa capacidad de discernir entre, este consejero me dice esto, yo voy a orar y voy a tomar esta decisión en base a lo que me dijeron para mejorar mi vida, porque no va a ser una receta de cocina, lo que le funcionó para él, lo que me va a funcionar a mí. Claro. Porque el Señor tenía un plan para esa persona y tuvo misericordia y gracia, y para ti, por tu desobediencia, a lo mejor te va a tocar un peor caso que el de él, o al contrario, va a ser incluso mejor tu vida, pero no es una receta. No podemos ir caminando por la vida diciéndole, hazlo porque a mí me funcionó. No. Sí, no, porque otra vez caeríamos en el pragmatismo, creo yo. Y también la otra creo que es esa, ¿no? O sea, sí, busquemos consejo, pero también sepamos discernir nuestro consejo y también seamos limitados en cuánto consejo vamos a estar adquiriendo, porque a veces también sucede que cometen errores porque le están preguntando a medio mundo, ¿no? Chile, mole y pozole, y después la receta pues sale mal, ¿no? ¿Por qué? Porque unos me dijeron esto, otros me dijeron el otro, y yo hice mi propia mezcla de todo lo que había que considerar, ¿no? No, o sea, acércate a cristianos maduros, acércate de preferencia a tus pastores y que sean ellos los que te asignen personas que ellos consideran maduros para poderte coachar, para poderte guiar, para poderte discipular y mentorear en estos temas, de tal forma que sean los pocos los que te hablen verdad, ¿no? Y que tú también no, porque el corazón es engañoso, dice la palabra de Dios. Y puede suceder que tú puedes estar buscando escuchar lo que quieras escuchar y por eso te acercas a ciertas personas que sabes que te van a decir eso que quieres escuchar. Sí, porque yo voy a saber que me vas a apapachar mi pecado. Exactamente. Porque yo voy a saber que esta persona pues es inmaduro, etc. y me va a decir, sí, tú dale, y yo voy a tener el pretexto de ir con mi pastor y es que yo ya le pregunté a él y me dijo que sí, que estaba bien. Exactamente. Y creo que ante todo, brother, sería ser humildes. Ya la regaste. O sea, ya te casaste con ese incrédulo, ya cometiste el pecado, ahora tienes que remediarlo, no por ser mejor en la iglesia, sino porque en realidad se supone que quieres ser mejor para el Señor. O sea, tenemos que seguir siendo creyentes, tenemos que seguir creciendo a la estatura y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, y si quieres seguir adelante tienes que ser humilde, reconocerlo y seguir adelante con los medios de gracia, pedir ayuda. Pedir ayuda, yo creo que es algo que poco he visto, aquellas que, sobre todo lo he visto más en mujeres, tengo que aclarar, digo, a ti te pasó, en tu caso fuiste tú el que no eras incrédulo, el que no eras creyente, pero yo lo he visto más en mujeres que se casan con no creyentes, y yo pocas veces he visto a esas mujeres que aún han estado entre nosotros pidiéndome consejo a mí o a otros miembros maduros sobre cómo navegar las aguas en su contexto particular. La verdad es que muy poco de eso he visto. Y es ahorita reflexionando en esto que mientras estamos hablando del tema. Sí. Y creo que me entristece un poco, ¿no? Porque ahí te das cuenta otra vez de que no hay una contrición genuina de haber tomado esa decisión. Sí, y es importante, haciendo un llamado a los varones, es importante que como varones tengamos un deseo de seguir sirviendo al Señor, que no sean las mujeres las que nos arreen a nosotros, sino que en realidad seamos nosotros quienes tomemos nuestra postura de líderes y sigamos adelante, porque no podemos cambiar el rol. O sea, este ya es otro tema, pero
tomando la misma iniciativa de los problemas de que uno tira para la izquierda y otro tira para la derecha y se vuelve todo el tiempo tensión. No podemos seguir así. Los varones, si tú que me escuchas eres incrédulo, no es tu misma receta la que a mí me pasó. Lo necesario es que leas la Escritura, que veas tu condición de pecado y que te arrepientas en cómo puede ser piedra de tropiezo para tu esposa. Porque más adelante en ese pasaje de Pedro vemos que le dice que las mujeres son como un vaso frágil. Y si no tomamos en cuenta eso, vamos a ser un estorbo para el crecimiento de nuestras esposas. Bueno, sí, o sea, digo, el consejo me lo llevo, o bueno, llévenselo, pero al final, pues sí, lo que hablábamos en un podcast, si la persona no entiende la cosmovisión cristiana, no bíblica, que es verdad de la esposa o el esposo que es el creyente, pues tu exhortación le pasa por un oído y se va a salir por el otro, ¿no? Pero creo que de manera general hemos visto bastante, abordamos algunos asuntos de este tema, ¿no? Con la esperanza de que les haya sido de bendición a los que nos escuchan. Así que, pues si crees que hay alguien que necesita escuchar el tema de hoy, pues por favor, asegúrate de hacerle una invitación, de escucharlo, escúchenlo juntos, no sé, y de esa forma pues podamos seguir creciendo y edificando a otros con cosas prácticas de la sana doctrina que debemos estar buscando vivir a la luz del Evangelio. Así es que gracias, Brian, por acompañarme una vez más a un tema del podcast de Teología Práctica. Y recuerden, hacedores, no solo oidores. Que Dios los bendiga. No seas solo oidor, sino hacedor. Este podcast es un ministerio de Iglesia Vida Vertical. Para más información, por favor contáctanos por medio de nuestras redes sociales.